Buen día, hermanos. Les voy a compartir la palabra de Dios en 1 Corintios 2:1 en adelante. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía un poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y quería leerles el capítulo completo porque está bien interesante hasta el final. Pero la realidad es que si no, no termino. Y lo que quiero compartir con ustedes es, o resaltar en esta escritura, que es una continuación del libro de Romanos, la historia de, no la historia, sino más bien desde el libro de los Hechos, que viene siendo la historia de la iglesia. Yo creo que es el mejor ejemplo que debemos tomar como creyentes y cuál es el verdadero significado de nosotros como al ser elegidos por Dios a través del Evangelio. Cuál es nuestra responsabilidad o como creyentes verdaderamente qué debemos hacer o para qué Dios nos salvó primeramente. Esas son preguntas que debemos hacernos, porque el impío que a lo mejor escucha este video no sabe de lo que estoy hablando, ni podrá entenderlo, porque si lo termino de leer, lo dice más adelante, que las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu de Dios. Y la persona que no tiene el Espíritu de Dios jamás va a entender. Van a ser locuras para él. Van a decir que somos ignorantes. Y lo que quiero compartir con ustedes es que yo me pongo a pensar y a estudiar la palabra. Y conociendo la historia, porque hay que conocer la historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos lo que llamamos la redención de Cristo aún en el viejo pacto. Pero lo que les quiero compartir es que yo me pongo a pensar, y es que desde la elección de Dios, cuando levantó a Abraham para mostrar su poder, su gloria, su amor, su misericordia, su gracia, empieza a escoger hombres y a hacer un pacto con ellos, a dar unas promesas. Entonces, en la historia vemos y continúa a través de muchos hombres y a través de profetas y a través de jueces. Aún hasta un hombre bien fuerte Dios levantó, que era un juez. Y vemos cómo Dios sigue levantando hombres. ¿Para qué? Son cosas que nos debemos preguntar. Cuando vemos la historia, vemos, si vamos a resumirla, que es lo que yo estoy tratando de hacer al ver toda esta historia, desde Génesis, todo el Viejo Testamento y ahora el Nuevo Testamento, es Dios tratando con un pueblo que Él escogió primeramente, mostrando su gracia, mostrando su poder, mostrando lo que es la esencia del mismo Dios. La bendición de nosotros ser elegidos por Él para ser un pueblo suyo, para traerle gloria, para adorarle, para exaltar su nombre. Vemos como Dios le da unas promesas diciéndole, hagan esto y yo haré esto. Manténganse firmes en mi palabra y yo me mantendré firme con ustedes. Y vemos este intercambio de Dios con el hombre, sabiendo que Él no tenía que hacerlo, ni tampoco nos lo merecíamos. Pero sin embargo, Dios le plujo, lo quiso hacer. Y vemos toda la historia, como algo que había en nuestra vida era de tropiezo y era el pecado, hermano. Era lo que limitaba a Dios, por decirlo así, porque a Dios no lo limita nada,
Pero era lo que nosotros como seres humanos nos separaban de Él. Era lo que no le agradaba a Él. Era el dichoso pecado que entró al mundo por causa de la traición. Y tenemos el pecado ahí, hermanos. Tenemos la ley y la palabra. Y ellos trataban de hacer lo más obediente, pero el pecado se los impedía. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer, ¿cómo es la palabra? Propiciación. Tuvo que hacer una idea, por decirlo así. Bueno, pues vamos a hacer esto. Para que ustedes sean perdonados por esos pecados, van a hacer estos sacrificios y me los van a ofrecer a mí. Y yo perdonaré sus pecados. Les dio una alternativa, una solución. Porque el amor de Dios era tan grande, hermano. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entiéndalo bien. Entonces tenemos este resumen de Dios escogiendo gente, eligiendo personas, levantando pueblos, haciendo señales y milagros, profetas, maestros. Pero ahora, hermano, tenemos un nuevo pacto y Él lo prometió desde la antigüedad. Es más, desde la misma el Edén lo prometió. Vendrá uno que tomará el lugar y se sentará en ese trono y juzgará para siempre y su trono permanecerá para siempre. Allí en la cruz, en el Calvario, te aplastará, le dijo la serpiente. Le estaba hablando al pecado, hermano. Allí en la cruz te aplastará la cabeza. Vencerá el pecado. Y Cristo venció el pecado en la cruz, hermano. Por lo tanto, ya no hay que hacer los sacrificios. Y usted lo conoce muy bien y lo sabe muy bien. Por lo tanto, usted no hace sacrificio de animales. Lo que les quiero llevar, hermanos, que ahora tenemos una esperanza nueva. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Él vuelve a hacer lo mismo, nos elige a través del Evangelio, a través del arrepentimiento, a través de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, tomamos entonces el antiguo pacto y el nuevo y resumimos lo mismo. Dios queriendo hacer un pueblo para sí mismo, para que su pueblo se deleite en Él y lo adore y lo exalte y publique las nuevas noticias, hermanos. Porque en aquel viejo pacto, por causa del pecado, o por lo que Dios ha decidido hacer, hermano, estábamos condenados a pasar la eternidad fuera de Dios. Eso es lo más grande en esta mañana que te puede decir alguien. Es que Cristo pagó el precio que te tocaba a ti pagar, hermano. Entonces, ahora, ¿cuál entonces es mi responsabilidad como pastor? Yo no soy pastor, me refiero al pastor que oiga esto. ¿Cuál es mi responsabilidad como exponente, como evangelista o predicador de la palabra? ¿Cuál es mi responsabilidad? Olvídese de los nombres. ¿Cuál es mi responsabilidad como ser cristiano? Como persona llamada por Jesucristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Predicar fe, predicar bienestar, predicar y sacar de contexto los beneficios que habla la Escritura. No, hermano, cuando resumimos todo esto, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que estábamos condenados, que hemos sido salvos, y usted se pregunta, ¿salvo de qué? Déjame decirle al que no es creyente. La verdad es, hermano, que usted está perdido en sus delitos y sus pecados, porque el enemigo Satanás los tiene engañados, les puso una venda en los ojos y por eso no pueden ver, son ciegos y tropiezan en cualquier hoyo que caigan. La vida no se trata de lo que tú logres, de lo que estudies y tus metas y tus logros, y vemos en las redes sociales los logros, las metas, propóntelo. La vida no se trata de eso, hermano. Te mueres, te entierran, se acabó, te sustituyen por otro.
Hermanos, la eternidad viene siendo lo más importante en tu vida. Donde vas a pasar la eternidad, si la vas a pasar en la presencia de Dios, donde no existe la maldad, donde no existe el ladrón, como aquí en este país, donde no existe el dolor, el sufrimiento, la injusticia, sino la misericordia, el amor, la justicia, la verdad, donde estaremos con Él, con Jesucristo, y no fuera de su presencia. Yo no sé lo más que le importa a usted en esta vida, pero ya Cristo pagó el precio. Y Él nos ha elegido y nos ha escogido por su pura gracia. No lo merecíamos. Por lo tanto, mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Se lo acabo de leer, porque eso Pablo lo entendió. Pablo no fue un discípulo como fueron los 12. Pablo fue un apóstol engendrado a última hora por la soberanía y la gracia de Dios, porque era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, tú ves al impío, aquel que habla mal de la iglesia, aquel que habla mal de la palabra, y lo juzga y lo critica. No sabemos lo que Dios vaya a hacer con cualquiera de ellos, como lo hizo con Pablo, para extender su evangelio. ¿Ve? Hermanos, aún los sufrimientos de Pablo eran parte del propósito de Dios. Yo no sé los tuyos. ¿Por qué te atribulas si pensamos que Dios no tiene el control de nada? Por eso mira tus oraciones. Pedimos que Dios tome el control. ¿Tome el control de qué? Si Dios creó a Satanás, Dios tiene el control de todo, hermano. Pensamos como que, ay, Satanás nos hizo esto, Dios, ahora defiéndeme. No, hermano. No. Estudiemos la Biblia. Dios es el dueño de todo lo que existe. Y a Él le pertenecen todas las cosas. Hay un versículo que está en Romanos 11. Si no me equivoco, es el 36, el último. Es de mis favoritos, porque es el centro de todo. Todo es de Él. Todo es para Él. Y todo ha sido por Él. Y a Él sea toda la gloria. Entonces, resumiendo ahora todo esto, ¿por qué predicamos, pastor? Cosas que no son revelantes a la cruz. ¿Por qué predicamos cosas que no tienen que ver con el sacrificio de Cristo? ¿Por qué predicamos para el oído del hombre, para que tú te vayas en paz y tranquilo y creas que las promesas de Dios son como las de este mundo? Hermano, estás en problemas, tranquilo, ten fe que Dios te va a librar. ¿Qué es eso? ¿De qué Biblia sacan eso? Sí, de diferentes porciones. El contexto, le estoy hablando del contexto completo de la Escritura. El contexto completo de la Escritura es que somos pecadores, hermano. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero hay esperanza porque vino uno, siendo Dios mismo, dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El unigénito, el hermano mayor nuestro, dio su vida en la cruz. No es para que tú y yo estemos con una depresioncita, atribulado, yendo al psiquiatra, al psicólogo. Yo respeto eso. Sino es para que nos llenemos de poder y de gloria y podamos predicar el evangelio de Cristo, haciendo discípulos para Él, no para nuestro bienestar. Oye, pastor, medita en las palabras que te estoy diciendo. Y sé ejemplo como Pablo. ¿Te acuerdas cuando Pablo se presentó ante Agripa? Cuando se presentó ante los reyes. Y que le dijo, yo por poco me persuade, le dijo el rey, a ser cristiano. ¿Y qué le contestó Pablo? Yo quisiera que fueran como yo, pero no con estas cadenas. Hasta ahí llegó la conversación. Lo que le quiero decir, hermano, es que imitemos la fe de estos hombres en el libro de los Hechos. Ese es nuestro mandato. Y ellos fueron perseguidos y ellos se gozaban. Cristo se lo dijo, por causa de mí van a sufrir, los van a meter presos, tendrán que testificar ante reyes, ante gobernadores, ante el mundo entero. Y ahora hay unas redes sociales donde el mundo entero puede escucharte, hermano. No te tragues los beneficios que Dios ha hecho en tu vida.
Confiesa. Confiesa lo que Dios está haciendo. Es sencillo y de simple. Cristo te salvó, hermano. Y nuestro propósito, hermano, no está en los sueños nuestros. Usted sueña todo lo que usted quiere y puede soñar todo lo que usted quiera. Pero al fin y al cabo se cumplirá la voluntad de Dios en tu vida. Como Él lo desee, sea hoy yo que parta de esta tierra o muera por una enfermedad o lo que sea, yo vivo para Él y me acepto la voluntad de Dios, sean cosas que me sean para beneficio, como sean cosas que me hagan sufrir o me traigan dolor. Hermanos, Dios es el dueño de todas las cosas y nuestra vida está hecha para traerle gloria a Él. Desde un principio lo vemos, Él quería una nación para sí misma, para Él deleitarse en ella. Sí, hay beneficio, yo no puedo negarlo, pero de eso no es lo que tengo que predicar. Uno dice buscar mi reino y mi justicia, y esos beneficios que tú estás proclamando y declarando y atando son los que vienen solo por su gracia. Pero ese no es el fin. El fin es que Cristo sea predicado. El fin es que, mira, es que no hemos entendido todavía. En el antiguo pacto esta gente vivían por la ley y todo era rígido por la ley y venían castigos por causa de la separación de Dios y el pecado, y venía la maldad, y venía la maldición, y venía todo lo que venía, porque Él lo prometió y lo dijo: si ustedes se apartan de mí, estas cosas le tocan. Pero hermano, ahora estamos en Cristo, ahora es lo mismo, pero lo que pasa es que lo diferente es que ahora vivimos por la gracia de Dios, por la pura gracia, por el favor de Él, pero sigue siendo el mismo mensaje. El mensaje es de que ahora es Cristo, ahora es que yo tengo que predicar a Cristo crucificado. Ese es el mensaje, porque déjeme decirle, hermano, de que somos salvos de la ira de Dios. Tú sí, homosexual, que tanto dice que Dios te ama y que Dios es amor y por eso puedes volcar tu amor. Si tú le llamas amor a eso, el amor viene de Dios y es puro, santo, sin mancha, honesto. El amor que tú vives es un amor apasionado, un amor erótico, un amor sí de hacer el bien a otro, un amor de entregarte a otra persona, pero lo haces en la manera incorrecta porque el pecado te dañó. No lo hemos entendido todavía y me acusarán y podrán decir lo que sea. No se trata de mi preferencia sexual, se trata de Dios, y el hombre lo hizo hombre y a la mujer la hizo mujer y serán una sola carne. No se deje engañar, hermano. El pecado nos engañó, el pecado nos contaminó, el pecado dañó nuestro cerebro. Y esto apenas comienza, esto se va a poner peor. Y Dios solamente está buscando gente que se pare en la brecha y diga: no, yo soy firme en lo que creo. Y lo que está mal, así como el adulterio está mal, varón. Así como está mal mentir. Y todos somos pecadores. Y todos estamos ahí, hermano. Yo también estoy ahí. Por eso necesito diariamente estar pegado a la vid. A la vid. Tengo que estar pegado a la vid en arrepentimiento. Y decirle a Dios: perdóname, Dios, porque te fallé hoy. Cada segundo te fallo. Con mis pensamientos. Con mi egoísmo. Con mi hipocresía. Vengamos en arrepentimiento delante de Dios. Y finalizo con esto diciéndote: tu propósito, ¿para qué libro? Tu propósito, hermano, está en predicar a Cristo y a este crucificado. No busques más nada. No trates de llenar el oído de la gente en bienestar por causa de lo que pasa en el mundo. El mundo pasa porque Dios ha determinado que pase y punto, y se acabó. Porque así está escrito en la palabra. Y toda tilde y todo punto se cumplirá. Para su gloria, no para la nuestra, para que su palabra se cumpla aquí en la tierra. Nuestro llamado, hermano, es predicar el evangelio y hacer discípulos para Él, no para llenar las iglesias. No, hermano, solamente Jesús necesitó
11 discípulos y uno que le entregó 12 para cambiar todo lo que tú y yo hoy vemos y existe. ¿Qué vas a hacer tú? Pastor, hermano, a ti te hablo. ¿Te vas a decidir a predicar a Cristo crucificado o vas a seguir predicando charlanatería, babosería y llenar el oído de la gente para que la iglesia no se vacíe? Dile la verdad a la gente que son pecadores y que necesitan venir en arrepentimiento. Dile la verdad que si está enfermo es la gracia de Dios quien puede sanarlo, no por tu declaración. Porque te dijeron que si tienes fe declara con la boca y todo será hecho. Esa es la fe que habla la Biblia. Hermano, la fe que habla la Biblia es de Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta mañana. Yo espero que la palabra de Dios, no las locuras que a lo mejor este hombre te pueda decir, sino la Escritura, que es lo más poderoso y es lo que no entiendo, que la gente no lo ama, pero la Escritura, que es el secreto más poderoso. No ha sido secreto porque ha sido revelado, pero es lo más poderoso que hay, que te puede transformar a ti. No son las relaciones humanas, no es para que estés aquí o estés allá. Oh, hermano, es la palabra de Dios. Escúchame bien, aquellos que no quieren la Biblia, aquellos como Ricky Martin, que dice que nosotros no debemos regir nuestra vida por la Biblia. ¿A quién le importa lo que él pueda decir? Si el que está ciego con venda está ciego. Mi responsabilidad es orar por él y que la gracia de Dios, como pasó con Pablo, lo vuelque del caballo que él está trepado. Pero eso lo hace Dios si quiere hacerlo. Igual si se quiere perder, eso depende de Dios. A mí me toca predicar el evangelio y que sea el evangelio lo que lo transforme. No nos toca a nosotros, hermano. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te tribulas? Porque aquel y aquel. Usted tiene a Dios en su corazón. Ore por las personas, ore por Puerto Rico, ore por los gobernantes, ore por Israel, ore por todo el mundo y que las oraciones sean para traerle gloria a Dios, no para llenar nuestro egoísmo. Que Dios te bendiga en esta mañana y siga amándome. I love you.